Dos policías racistas quemaron el negocio de un hombre negro y se rieron de ello en su cara. Sin embargo, al final, el hombre rió el último. El sol del atardecer arrojaba un resplandor dorado sobre Colemansteiner, un lugar modesto pero muy querido escondido en la esquina de una calle tranquila en un pequeño pueblo del sur. Jerry Coleman limpió el mostrador, sus ojos se desviaron de vez en cuando hacia una foto enmarcada de su hija de su recital de piano de cuarto grado. La había dejado sobre la caja registradora como un recordatorio de la vida que tanto le costó construir. Cada dólar que le sobraba y cada momento de vigilia lo había invertido en ese lugar. No era lujoso, pero era su orgullo y su alegría. Jerry cogió un trapo y se dirigió a las mesas cuando sonó la campana de la puerta. Levantó la vista y sintió que se le encogía el estómago. Dos agentes de policía entraron y recorrieron con la mirada el restaurante con un aire que hizo que a Jerry se le oprimiera el pecho. El agente más alto, de hombros anchos y corte de pelo a cepillo, se acercó al mostrador con una confianza relajada. Jerry lo reconoció al instante, Mitch Garner, un nombre que se pronunciaba como advertencia en toda la comunidad. El otro agente, más joven y fibroso, con un bigote fino, lo siguió unos pasos por detrás, con sus ojos inquietos moviéndose rápidamente en todas direcciones como si buscara problemas. ¿Jeremiah Coleman?, preguntó Garner, con una voz tan fría como la mirada acerada que tenía fija en Jerry. Soy yo, respondió Jerry, manteniendo la voz firme a pesar de que agarraba con más fuerza el trapo que tenía en la mano. Intentó mantener la calma, pero algo en sus expresiones de suficiencia le provocó un nudo en el estómago. Ya había pasado por ese tipo de cosas antes, con demasiada frecuencia. Garner sonrió mientras observaba el restaurante. Me han dado un aviso sobre una actividad sospechosa que está ocurriendo aquí, dijo arrastrando las palabras, como si fueran parte de una broma que solo él entendía. Pensé que podríamos pasar a echar un vistazo. A Jerry se le encogió el corazón. Aquel era su lugar, su medio de vida, y lo estaban tratando como si fuera una escena del crimen. Echó un vistazo hacia la cocina, en la parte trasera, donde todo estaba impecable y listo para la prisa de la tarde. No había nada que ocultar, pero sabía que no importaría, al menos para ellos. Ya habían decidido lo que querían ver. Mira, dijo Jerry, haciendo todo lo posible por mantener la voz firme, aquí no hay nada sospechoso. Solo comida y utensilios de cocina. Puedes echar un vistazo si crees que hay algún problema, pero no hay nada ilegal. El oficial más joven, Kurt Ensley, se rió entre dientes e intercambió una mirada con Garner. Estamos un poco nerviosos, ¿no?, murmuró, lo suficientemente alto para que Jerry lo oyera. Fue un golpe deliberado destinado a ponerlo nervioso, y Jerry lo sabía. Apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. No estoy nervioso, respondió Jerry, con voz firme a pesar del calor que le subía por el pecho. Solo estoy confundido sobre por qué estás aquí. Sí, claro, dijo Garner, sonriendo aún más. Miró a Jerry como si estuviera disfrutando del intercambio. Nosotros seremos los jueces. Quédate aquí en el mostrador y no te vayas por ahí. Sin esperar una respuesta, los dos oficiales pasaron junto a Jerry y se dirigieron directamente a la cocina. Por un momento, Jerry se quedó paralizado por la incredulidad. Su estómago se revolvió con una mezcla de frustración y temor. Nunca había confiado en hombres como Garner y Ensley, oficiales que siempre parecían ver lo peor en personas como él. El sonido del metal al chocar sacó a Jerry de sus pensamientos. Se esforzó por escuchar, diciéndose a sí mismo que solo estaban moviendo cosas del lugar. Pero el ruido se hizo más fuerte, una serie de golpes y choques que sonaban más a destrucción que a una búsqueda. Su paciencia finalmente se agotó. Estaban destrozando su cocina y no podía quedarse de brazos cruzados. Jerry salió rápidamente de detrás del mostrador, con paso decidido. Cuando llegó a la puerta de la cocina, se detuvo en seco, observando el caos.
Garner estaba sacando bandejas de los estantes y tirándolas al suelo como si fueran basura. Ainsley, mientras tanto, había volcado un carrito de ingredientes y estaba hurgando en los armarios de suministros con total indiferencia. «Oye», retumbó la voz de Jerry, resonando en las paredes de azulejos. «¿Qué diablos estás haciendo?» Garner se giró lentamente, con un brillo divertido en sus ojos mientras observaba la expresión furiosa de Jerry. Mientras el rostro de Jerry se endurecía por la frustración, Garner se cruzó de brazos y lo miró fijamente, con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. ¿No te dijimos que te quedaras afuera? La voz de Garner era baja y burlona, sus palabras tenían la intención de afirmar el control. Miró a Jerry de arriba abajo como si no fuera más que una molestia. La voz de Jerry tembló, pero su ira era inconfundible. Sí, pero no dije que pudieras destrozar mi casa. Apretó los puños a los costados mientras daba un paso hacia adelante. Antes de que pudiera seguir adelante, Ainsley se movió rápidamente, interponiéndose entre él y Garner. Su mano descansaba ligeramente sobre la pistolera en su cadera, una advertencia silenciosa. «Solo estoy siendo minucioso», dijo Garner con frialdad, sin perder la sonrisa. Señaló el desorden que había detrás de él. «Tengo que asegurarme de que no haya nada escondido debajo de todo este desorden». Su gesto despreocupado ante la destrucción hizo que a Jerry se le revolviera el estómago. El pulso de Jerry se aceleró mientras luchaba por mantener la compostura, aunque cada segundo lo hacía más difícil. «Ya has visto que aquí no hay nada», dijo con voz tensa pero mesurada. «Este es mi negocio, mi medio de vida, y lo estás destrozando sin ningún motivo». Garner enarcó una ceja y su tono burlón se hizo más cortante. «Es curioso, no pareces tan inocente. La gente que coopera no suele ponerse tan nerviosa». Se volvió hacia Ainsley, que soltó una risa seca y sin humor. «Claro que sí», añadió Ainsley, mirando a Jerry con una mueca de desprecio. «Es casi como si no quisiera que encontráramos algo». Jerry apretó los dientes y las palabras que quería decir se le quedaron atascadas en la garganta. Sabía que no debía discutir ni darles ninguna excusa para seguir adelante, pero verlos destruir todo lo que él había construido con la presunción escrita en sus rostros hizo que fuera casi imposible contenerse. «Mira», dijo Jerry, esforzándose por mantener la voz firme. «No quiero problemas. Solo coge lo que necesites y vete. Por favor». Garner se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo amenazador. «Quizá no hayamos terminado todavía. Quizá debamos ser un poco más minuciosos». Y luego hizo un gesto a Ainsley, quien agarró a Jerry con fuerza del brazo y lo empujó hacia atrás, obligándolo a ir hacia el mostrador. Jerry se tambaleó, pero se recuperó y la ira brilló en sus ojos. «Ya escuchaste al hombre. Vuelve al frente», gritó Ainsley, y su tono no dejaba lugar a discusión. La mente de Jerry se llenó de pensamientos sobre todas las cosas que quería decir, sobre todas las protestas que quería hacer, pero el peso de sus miradas, las amenazas no expresadas en sus ojos, lo mantuvieron en silencio. De mala gana, dejó que lo empujaran hacia el mostrador, donde permaneció de pie, con los puños apretados, mientras los sonidos de destrucción provenientes de la cocina continuaban. Los golpes y el estrépito se hicieron más fuertes, cada golpe retorcía más la frustración en su interior. No era solo el desastre que estaban causando, sino su total indiferencia, la forma en que actuaban como si tuvieran todo el derecho a destruir el trabajo de su vida. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma, aunque su paciencia se estaba agotando. Cada segundo transcurría lentamente, cada nuevo sonido de la cocina era otro cruel recordatorio de su impotencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Jerry no pudo soportarlo más. Su restaurante, el trabajo de su vida, estaba en esa cocina y lo estaban destrozando. Sabía lo que estaban tratando de hacer, romperle el espíritu, hacerle sentir impotente, pero no iba a dejar que ganaran.
Esta vez, caminó hacia la cocina con pasos pesados y decididos. Cuando abrió la puerta, se quedó paralizado, contemplando el desastre que habían creado. Era peor de lo que había imaginado. Los contenedores de almacenamiento estaban volcados, la comida y los ingredientes esparcidos por el suelo. Las bandejas estaban esparcidas como basura. Sus estantes cuidadosamente organizados, llenos de inventario el día anterior, estaban vacíos, su contenido destrozado y desperdiciado. Garner se paró junto al refrigerador, sacando descuidadamente los contenedores y tirándolos a un lado. Se enderezó cuando vio a Jerry de pie en la puerta, con una sonrisa de suficiencia tirando de las comisuras de su boca. ¿No te dijimos que te quedaras en la entrada? La voz de Garner destilaba burla, su tono dejaba en claro que había estado esperando que Jerry se derrumbara. La voz de Jerry tembló por una ira apenas controlada. Aquí no hay nada, dijo con firmeza. Este es mi restaurante, mi cocina, mi propiedad, y lo estás tratando como ¿un basurero? ¿Qué te da ese derecho?, exigió Jerry, con la voz temblorosa de ira. Garner dio un paso adelante, cruzándose de brazos y mirándolo con desdén. No se veía ni una pizca de respeto en su expresión. ¿Cierto? Oh, tenemos todo el derecho que necesitamos, dijo con una sonrisa fría. ¿Tienes un dato, no, Ensley? Inclinó la cabeza hacia su compañero, que estaba hojeando una pila de facturas que Jerry había guardado cuidadosamente en una carpeta. Claro que sí, respondió Ensley, sin siquiera molestarse en levantar la vista mientras se reía entre dientes. Deben haber sido cosas bastante malas para que alguien nos llamara aquí. Su tono era ligero, casual, como si destrozar el restaurante de Jerry fuera solo otra parte rutinaria de su día. Jerry apretó los puños con fuerza, pero se obligó a respirar profundamente y los abrió antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Mantuvo la voz firme, aunque se le notaba la tensión. No estás encontrando nada porque no hay nada que encontrar. Estás destrozando mi casa por nada y lo sabes. Si te dieron un soplo, fue mentira. La sonrisa burlona de Garner se hizo más profunda y un destello de diversión brilló en sus ojos fríos. Eso sí que es gracioso. La gente no suele ponerse tan nerviosa cuando es inocente. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te pones tan nervioso? A Jerry se le aceleró el pulso y se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Miró a Garner y se obligó a hablar despacio. Estoy molesto porque me tratas a mí y a mi casa como basura. Sin ningún motivo. Solo porque puedes. La sonrisa de Garner se desvaneció y su expresión se endureció hasta convertirse en algo más agudo y frío. Se inclinó para acercarse más, su rostro a escasos centímetros del de Jerry, y su voz se tornó amenazante. Escucha, podemos hacer lo que sea necesario siempre y cuando sigamos una pista. ¿Y tú? No tienes derecho a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Jerry se mantuvo firme y se negó a dar marcha atrás, aunque su instinto le decía que eso solo empeoraría las cosas. ¿Destruir mi cocina, destrozar mi propiedad, eso es parte de tu trabajo?, preguntó con un tono desafiante. Es cuando pensamos que alguien esconde algo, intervino Ensley, con voz tranquila pero llena de condescendencia. La gente como tú no suele recibir mucha compasión cuando las cosas se complican. Las palabras le dolieron y una oleada de ira inundó a Jerry con tanta intensidad que le nubló la vista por un momento. Pero se negó a darles la satisfacción de verlo estallar. En cambio, sostuvo la mirada de Garner, la suya firme y firme. Este es mi lugar, dijo Jerry, en voz baja pero resuelta. Y te digo que aquí no hay nada. Ya lo has visto. Ahora, si ya terminaste. Garner lo interrumpió con una risa áspera. ¿Si hemos terminado? Terminaremos cuando digamos que hemos terminado. Señaló con un gesto descuidado de la mano el desastre que habían causado. Y tal vez, solo tal vez, deberías pensártelo 2 veces antes de ponerte a hablar mal de los agentes de la ley. La gente que no coopera, bueno,
normalmente tiene algo que ocultar. Jerry sintió que perdía el control. Dio un paso atrás, luchando por encontrar las palabras para expresar su frustración e impotencia. Finalmente, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro, esto es acoso. Me estás acosando sin ningún motivo y lo sabes. Garner entrecerró los ojos y su tono se tornó aún más agudo. ¿Acoso? ¿Crees que solo porque estamos haciendo una pequeña inspección, te están tomando como blanco? Tal vez no necesitaríamos mirar tanto a nuestro alrededor si no estuvieras tan a la defensiva. Ainsley resopló y sacudió la cabeza. Ya sabes, ustedes siempre tienen una forma de darle la vuelta a las cosas y convertirse en víctimas. A Jerry se le encogió el pecho, la ira y la frustración se mezclaron en una repugnante mezcla de miedo. Sabía que no había forma de razonar con ellos, pero no podía dejar que destruyeran todo por lo que había trabajado sin decir nada. Su voz era firme pero controlada cuando dijo, sal de aquí. Ya te han echado un vistazo. Ahora vete. Garner enarcó una ceja, claramente divertido. ¿Es así? ¿Crees que puedes decirnos qué hacer? Intercambió una mirada con Ainsley, quien se encogió de hombros con indiferencia. Luego, sin previo aviso, Garner le dio un fuerte empujón a Jerry, que se tambaleó hacia atrás. Jerry se contuvo y miró con enojo a los dos oficiales mientras se reían, y el sonido resonó en el restaurante destrozado. Quería gritar, maldecir, pero sabía que eso solo les daría más motivos para empeorar las cosas. En cambio, se obligó a respirar profundamente y a mantener su ira bajo control. Está bien, dijo entre dientes. ¿Quieres buscar? Busca. Pero no me quedaré aquí afuera mientras destruyes mi casa. El rostro de Garner se ensombreció y su voz se tornó letal. Escucha, Coleman. Te estamos dando una última oportunidad para que cooperes. No querrás complicarte las cosas. Confía en mí. Los puños de Jerry se apretaron con fuerza. Ya lo estás haciendo bastante difícil, dijo, con voz firme pero llena de furia silenciosa. Pero no me moveré hasta que dejes de destrozar este lugar. Garner sonrió y miró a Ainsley con una sonrisa petulante. Bueno, parece que nos hemos metido en un... Hay un pequeño problema aquí, ¿no crees, Ainsley? Dijo Garner con una sonrisa burlona y una voz llena de sarcasmo. Claro que sí, respondió Ainsley, soltando un suspiro burlón mientras buscaba a sus esposas. Parece que alguien no sabe seguir instrucciones. Antes de que Jerry pudiera reaccionar, Ainsley le agarró el brazo, se lo retorció con fuerza por detrás de la espalda y le puso las esposas con una fuerza innecesaria. El dolor le recorrió el brazo, pero se mordió la lengua y se tragó las furiosas protestas que le subían por la garganta. Sabía que decir algo solo les daría una excusa para empeorar las cosas. Hagamos esto afuera, dijo Garner, agarrando con fuerza el hombro de Jerry y llevándolo hacia la puerta. Puedes refrescarte en la acera mientras terminamos con esto. Jerry se tambaleó levemente cuando lo empujaron hacia la acera. Su mente corría a toda velocidad, la ira y la impotencia se convertían en una furia latente. Giró la cabeza y echó un último vistazo al desastre que habían dejado en el interior de su restaurante. Bandejas, comida y provisiones estaban esparcidas por el suelo como basura. Aquello era su medio de vida, su orgullo, y lo habían destrozado como si no fuera nada. De pie, esposado, frente a su propio negocio, a Jerry se le retorció el estómago. El sol comenzaba a bajar y proyectaba largas sombras sobre la tranquila calle. El pueblo aún no se había despertado para la hora punta de la tarde, pero dentro del restaurante Coleman, Garner y Ainsley continuaban con su supuesta búsqueda como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Ainsley se apoyó casualmente contra la pared junto a Jerry, observándolo con una sonrisa que oscilaba entre el aburrimiento y la diversión. De vez en cuando, miraba hacia la puerta de la cocina, donde Garner seguía rebuscando y hurgando sin parar, y soltaba una suave risita.
Sabes, dijo Ensley en tono bajo y burlón, uno pensaría que un tipo como tú tendría mejores cosas que hacer que meterse en problemas como este. Jerry apretó los dientes y se negó a responder. Su mirada permaneció fija en el restaurante, el lugar que había construido de la nada. Cada fibra de su ser le gritaba que atacara, que le dijera a Ensley exactamente lo que pensaba de él y de su compañero. Pero él sabía que no era así. Eso solo avivaría las llamas. ¿Nada que decir?, insistió Ensley, cruzándose de brazos y acercándose más. Pensé que hablarías un poco más, ya que tenías tanto que decir allí. La voz de Jerry sonó firme, aunque su frustración era evidente. Solo estoy esperando a que termines de destrozar mi casa para poder volver a trabajar. Ensley resopló y sacudió la cabeza. ¿Trabajo? ¿Así se llama este lugar? Hizo un gesto despectivo hacia el restaurante, con el rostro lleno de desdén. A mí no me parece gran cosa. Jerry se dio la vuelta, decidido a no caer en la tentación. Se concentró en controlar su respiración, deseando que su ira se mantuviera bajo control. Pero entonces, lo oyó, un ruido crepitante, débil y desconocido, que provenía del interior del restaurante. Un escalofrío recorrió la espalda de Jerry mientras se esforzaba por escuchar. El sonido se hizo más fuerte, más claro. Su corazón empezó a latir con fuerza. Un momento después, Garner salió tambaleándose de la cocina, con el rostro rojo y presa del pánico. Ensley. Tenemos que irnos, gritó Garner con voz aguda y urgente. Ensley se enderezó de inmediato y su actitud despreocupada se evaporó cuando miró a su compañero. Jerry se giró, tratando de ver qué estaba sucediendo adentro, y se quedó sin aliento. Un humo espeso y oscuro salía de la puerta de la cocina y se extendía hasta el comedor como un ser vivo. ¿Qué hiciste? La voz de Jerry era apenas un susurro, su corazón latía con fuerza mientras veía cómo se extendía el humo. Garner lo ignoró, agarró a Ensley del brazo y lo arrastró hacia la calle. Olvídalo, nos vamos de aquí, gritó, echando una rápida mirada hacia el humo que crecía. La mente de Jerry daba vueltas, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Su restaurante, el trabajo de su vida, estaba en llamas. Y los dos oficiales que habían pasado la última hora destrozándolo estaban huyendo sin pensarlo dos veces. El olor acre de plástico y madera quemados llenaba el aire, penetrante y sofocante. Una oleada de desesperación invadió a Jerry mientras luchaba contra las esposas, y su voz se quebró en un grito. Ayúdenme, apaguen esto, mi casa se está quemando. Pero ni Garner ni Ensley se dieron la vuelta. Ya estaban a varios metros de distancia, caminando a paso rápido por la acera, como si no pudieran irse lo suficientemente rápido. El corazón de Jerry latía con fuerza mientras los veía irse, el peso de su impotencia lo oprimía como una fuerza física. A su alrededor, una pequeña multitud había comenzado a reunirse, atraída por el humo que se elevaba hacia el cielo crepuscular. Algunos espectadores miraban a Jerry con confusión o lástima. Otros sacaron sus teléfonos y filmaron la escena mientras el humo se espesaba. Se levantaron los teléfonos y grabaron la escena a medida que el fuego crecía. Las llamas lamían con avidez las paredes y se extendían a una velocidad alarmante. La voz de Jerry se quebró de desesperación cuando se volvió hacia la multitud que se estaba congregando. «Que alguien venga, por favor», gritó con voz ronca. «Llamen a los bomberos». Finalmente, una mujer entre la multitud se puso a manipular su teléfono y marcó el 911. Su rostro estaba pálido y su expresión era de horror. Jerry la observó mientras hablaba apresuradamente con la operadora, con una tormenta de emociones que se arremolinaban entre alivio y temor. Los bomberos estaban en camino, pero Jerry sabía en el fondo que ya era demasiado tarde para salvar su restaurante. Indefenso, se quedó paralizado, viendo cómo su vida se consumía. Mientras escrutaba el caos, su mirada se posó en Garner y Ensley, que estaban de pie junto a su coche patrulla en la distancia.
Hablaban en voz baja, con la cara vuelta hacia el fuego, pero Jerry podía ver cómo sus hombros temblaban de risa. Miraron hacia atrás brevemente, lo suficiente para que Jerry pudiera ver sus expresiones burlonas como si estuvieran compartiendo una broma privada. La rabia bullía en su interior, más caliente que el fuego que consumía su restaurante. No les importaba. Ni siquiera habían intentado detener las llamas. Para ellos, esto no era una tragedia, era un inconveniente, un chiste. Jerry quería gritarles, hacerles entender la destrucción que habían causado. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, sofocadas por la furia. Unos momentos después, el sonido de las sirenas rompió el aire y los camiones de bomberos se detuvieron en seco junto a la acera. Los bomberos entraron en acción y sus mangueras arrojaron chorros de agua sobre el edificio en llamas. Jerry observó con el corazón encogido, sabiendo que ya era demasiado tarde. Las llamas habían devorado demasiado. Un bombero se le acercó con expresión solemne y comprensiva. «Señor, ¿es usted el propietario?», le preguntó con gentileza. Jerry tragó saliva con fuerza y su voz apenas se oía. «Sí. Soy el dueño». «¿O lo era?». El bombero miró hacia el edificio y sacudió la cabeza. «Lo siento. Haremos lo mejor que podamos, pero no tiene buena pinta». Jerry asintió aturdido, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Se sentía vacío, hueco, mientras observaba a los bomberos combatir el incendio. Su restaurante, el lugar que había construido con sus propias manos, el negocio en el que había volcado todo su ser, quedó reducido a cenizas y escombros en cuestión de minutos. Por encima del crepitar del fuego, Jerry oyó una voz cercana. Era Garner, que le hablaba en voz baja, casi divertida, a Ainsley. «Supongo que la búsqueda se ha vuelto un poco intensa», dijo con una sonrisa burlona, sus palabras eran una burla cruel. Ainsley soltó una risa fría y sin humor. «Los accidentes ocurren», respondió, mirando hacia atrás, a los restos humeantes del restaurante Coleman. «Es una pena, sin embargo. Tal vez su seguro lo cubra, si tiene suerte». Las palabras atravesaron a Jerry como un cuchillo. Una oleada de rabia lo invadió, tan poderosa que casi lo paralizó. Dio un paso hacia ellos, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Su respiración se convirtió en ráfagas cortas y furiosas hasta que finalmente encontró la voz. «Tú hiciste esto», dijo Jerry, en un tono bajo pero lleno de furia. «Quemaste mi casa y ahora estás ahí parado riéndote de eso». Garner se encogió de hombros y su sonrisa burlona apenas se desvaneció. «Ten cuidado, Coleman», dijo con frialdad. «Hacer acusaciones como esa podría meterte en más problemas todavía». Jerry dio otro paso hacia adelante, todo su cuerpo temblaba de ira. «Arruinaste mi vida. Destruiste mi negocio, y ahora te alejas como si nada hubiera pasado». Ainsley se burló, cruzándose de brazos. «Parece que tenemos un cabeza caliente, Mitch». Antes de que Jerry pudiera responder, uno de los bomberos se interpuso entre ellos. Su expresión severa y su tono tranquilo eran firmes pero firmes. «Señor», dijo, dirigiéndose a Jerry, «necesitaré que se haga a un lado y nos deje encargarnos de esto». Jerry apretó la mandíbula y sus puños todavía temblaban de furia. Pero sabía que el bombero tenía razón. No había nada que pudiera hacer para obligar a Garner y Ainsley a admitir lo que habían hecho, todavía no. De mala gana, dejó que el bombero lo guiara. Jerry se quedó de pie al borde del lugar, mirando lo que quedaba de su restaurante. La neblina humeante flotaba en el aire, acre y sofocante. Las llamas se estaban apagando, pero el daño ya estaba hecho. Solo quedaban paredes carbonizadas y escombros humeantes. Intentó respirar con normalidad, intentó concentrarse en algo más que la destrucción. A su alrededor, la multitud susurraba en voz baja, sus ojos se movían rápidamente entre Jerry, los oficiales y los escombros. Vio de nuevo a Garner y Ainsley, de pie con indiferencia a un lado.
Sus posturas relajadas, las sonrisas petulantes que aún lucían, eran un contraste repugnante con la devastación que habían causado. Una oleada de ira recorrió a Jerry con tanta intensidad que casi lo asustó. Esto no había terminado. No iban a salirse con la suya. La rabia que sentía Jerry en el interior de la casa llegó a su punto álgido y todo su cuerpo se tensó. Incapaz de contenerse más, se lanzó furioso hacia los agentes, con las manos esposadas pero la voz temblando de furia. Ustedes dos, gruñó, en tono bajo pero cortante, son los responsables de esto. Destrozaron mi casa y la dejaron arder. ¿Y ahora se quedan ahí parados, riéndose de ello? Garner se volvió hacia él y levantó una ceja con fingida sorpresa. ¿Es así?, dijo, con una sonrisa tan afilada como un cuchillo. ¿Crees que puedes ir por ahí acusando a los agentes de la ley de infringir la ley solo porque las cosas no salieron como esperabas? Cada palabra hirió más profundamente la ira de Jerry. Lo arruinaste todo. Gritó Jerry, elevando la voz a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Este era mi medio de vida, mi negocio, el futuro de mi familia, y lo destruiste como si nada. Ensley se rió entre dientes y cruzó los brazos sobre el pecho. Estás un poco alterada, ¿no crees?, dijo con voz destilando condescendencia. Tal vez deberías calmarte antes de decir algo de lo que luego te arrepientas. La multitud comenzó a murmurar y su número fue en aumento a medida que la gente sacaba sus teléfonos para grabar la escena. Jerry podía ver las expresiones de conmoción, ira y simpatía silenciosa en sus rostros, y sintió el peso de sus miradas sobre él. Pero no le importaba. Necesitaba hacer que esos oficiales entendieran la destrucción que habían causado. Dando un paso más cerca, la voz de Jerry resonó con emoción cruda. Lo perdí todo por culpa de ustedes dos, ¿y creen que se supone que debo quedarme aquí parado y aceptarlo? La sonrisa burlona de Garner se desvaneció y fue reemplazada por una mirada fría y calculadora. Sus ojos se dirigieron a la multitud cada vez más numerosa y las cámaras apuntaron en su dirección. Se acercó a Jerry y su voz se convirtió en un susurro áspero. Estás exagerando, Coleman. No creas que no te voy a arrestar ahora mismo. La ira de Jerry estalló, y la injusticia de todo aquello alimentó su desafío. Adelante, dijo, con voz firme pero furiosa. No tengo nada que perder. Ya te lo has llevado todo. El rostro de Garner se endureció. Miró a Ensley y le hizo un gesto sutil con la cabeza. Sin previo aviso, Garner agarró el brazo de Jerry y tiró de él con fuerza. La multitud jadeó y sus voces se alzaron en señal de protesta. ¿Qué estás haciendo?, gritó una mujer con voz temblorosa por la indignación. Él no hizo nada malo. Jerry forcejeó para liberarse del agarre de Garner, pero Ensley intervino rápidamente y lo agarró del otro brazo. Juntos, lo obligaron a ir hacia el coche patrulla. Estás bajo arresto por alteración del orden público, anunció Garner, en un tono alto y autoritario, como si quisiera dar un ejemplo a Jerry. ¿Alteración del orden público?, gritó Jerry, con la voz quebrada por la frustración. ¿Se está incendiando mi restaurante y me están arrestando? Pero Garner y Ensley lo ignoraron, lo empujaron hacia el asiento trasero y cerraron la puerta de golpe. Mientras el coche se alejaba, el corazón de Jerry latía con fuerza, la ira y la frustración lo agitaban por dentro. Miró por la ventanilla y vio a los bomberos trabajando para apagar el incendio, mientras el humo se elevaba hacia el cielo del atardecer. Su restaurante, el trabajo de su vida, había desaparecido. Y ahora, él era el que estaba sentado en la parte trasera de un coche patrulla, bajo custodia. El trayecto hasta la comisaría transcurrió en silencio. Los únicos sonidos que se oían eran el zumbido constante del motor y los murmullos ocasionales entre los agentes que iban en el asiento delantero. Jerry apoyó la cabeza contra la ventanilla y cerró los ojos en un intento de acallar la abrumadora sensación de pérdida y rabia que amenazaba con devorarlo por completo.
Cuando llegaron a la comisaría, Garner y Ensley lo sacaron del coche con brusquedad y lo llevaron al interior sin decir palabra. Lo empujaron hasta una celda de detención, y los fríos barrotes de metal se cerraron con un ruido metálico tras él. Jerry miró al suelo, con las manos esposadas, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de darle sentido a lo que acababa de ocurrir. Una vez que los oficiales se fueron, el silencio lo envolvió como un peso. Jerry se sentó en el duro banco, con las manos descansando flácidas sobre su regazo. La ira y el cansancio lo estaban entumeciendo, pero a medida que pasaban los minutos, se dio cuenta de que no podía quedarse quieto. Movió las manos y pasó los dedos sobre las ásperas marcas rojas que las esposas habían dejado en sus muñecas. ¿Cómo pudo haber llegado a esto?, pensó. ¿Cómo pudieron destruir todo por lo que había trabajado, el trabajo de toda su vida, y dejarlo encerrado como un criminal? Sus hombros se hundieron mientras se inclinaba hacia adelante, con la cabeza apoyada en sus manos. Sus pensamientos se dirigieron hacia su restaurante. Cada centímetro de él había sido construido con sus propias manos, desde los estantes hasta los mostradores. Jerry se sentó en el duro banco, mirando fijamente las frías barras de metal que lo rodeaban. Sus pensamientos se remontaron al restaurante que había construido con sus propias manos. Cada detalle había sido obra suya con amor, desde la nueva capa de pintura en las paredes hasta los estantes cuidadosamente colocados en la cocina. Era más que un negocio, era un sueño. Un sueño que esperaba transmitir algún día a su hija. Ella había crecido en ese restaurante, riendo y jugando en la trastienda mientras él trabajaba. Todavía podía oír su voz resonando en la cocina mientras ella lo ayudaba a prepararse para la inauguración. Su sonrisa, radiante de orgullo, siempre le levantaba el ánimo. Quiero ayudar, igual que tú, papá, decía. Ahora, ese sueño, en el que había puesto todo su corazón y alma, se había reducido a humo y cenizas, gracias a dos hombres que lo veían como nada más que una molestia. Ese pensamiento lo carcomía, lo vaciaba. ¿Cómo podían atravesar sus puertas, destrozarlo todo y dejarlo sin nada? Había pasado años tratando de demostrar su valía, tratando de sobresalir, siempre cuidadoso, siempre respetuoso, haciendo todo lo posible para ser aceptable para las personas que nunca querían darle una oportunidad. Y, sin embargo, allí estaba él, el que estaba tras las rejas, castigado por defenderse. La amarga ironía de todo aquello le dolía profundamente. Él era la víctima, pero estaba sentado allí solo, en el mismo lugar al que creían que pertenecía. Mientras miraba los barrotes, un dolor profundo y desconocido se instaló en su pecho. Esta celda era solo otro tipo de jaula, como las paredes invisibles que había sentido a su alrededor toda su vida. Paredes construidas por personas que nunca lo dejarían pertenecer, sin importar lo que hiciera. Pero ese dolor se vio atenuado por algo más, determinación. Una resolución silenciosa pero inquebrantable surgió en su interior. Le habían arrebatado su negocio, su orgullo, y pensaron que lo habían silenciado. Pero lo habían juzgado mal. No pudieron quitarle su lucha. No pudieron quitarle su derecho a exigir justicia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el sonido de pasos resonó en el pasillo. El corazón de Jerry latía con fuerza cuando una figura familiar apareció ante sus ojos. Era Linda Franklin, su abogada. Su expresión era tranquila, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Jerry, dijo con voz firme pero urgente. ¿Estás bien? Jerry sacudió la cabeza, con la voz entrecortada por la emoción. Destruyeron mi restaurante, Linda, dijo, con las palabras temblorosas. Lo destrozaron y luego simplemente lo dejaron arder. Linda apretó la mandíbula y sus ojos se endurecieron con ira mientras escuchaba. Lo sé, dijo con voz firme. He oído lo que pasó. Pero vamos a luchar contra esto. No pueden salirse con la suya. Jerry la miró con expresión sombría. ¿Cómo, Linda? ¿Cómo luchamos contra ellos? Son la policía y no me queda nada.
Linda le puso una mano tranquilizadora en el hombro, con la mirada fija en él. Primero, te sacaremos de aquí. Luego iremos tras ellos. Ya presenté los documentos para tu liberación. No vamos a permitir que oculten esto. Iremos a los medios, presentaremos una demanda y conseguiremos que todo el pueblo nos apoye. Tendrán que responder por lo que hicieron. Jerry asintió lentamente, y un destello de determinación se abrió paso a través de su desesperación. Ella tenía razón. No podía permitir que se salieran con la suya. Le habían quitado su restaurante, su medio de vida, pero aún conservaba su voz. Aún conservaba su lucha. Mientras Linda se marchaba para ultimar los detalles de su liberación, Jerry se quedó sentado en la silenciosa celda, pensando en lo que le esperaba. La ira que sentía ya no era una furia salvaje y devoradora. Ahora era más intensa, más concentrada. Un arma que usaría para asegurarse de que Garner y Ensley no pudieran hacerle esto a nadie más. Horas después, la puerta de la celda se abrió y Linda regresó con los papeles. Jerry se puso de pie, con las piernas entumecidas por las horas que había pasado en el banco implacable, pero su determinación nunca había sido más fuerte. Vámonos, dijo Linda con voz firme. Por ahora eres libre de irte, Jerry. Y mañana empezaremos a contraatacar. Jerry respiró profundamente y asintió, siguiéndola fuera de la estación. El peso de todo lo que había sucedido todavía pesaba sobre él, pero una cosa estaba clara, esto no había terminado. Ni mucho menos. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la oficina de Linda y arrojaba rayos de luz sobre los papeles esparcidos sobre su escritorio. Jerry estaba sentado frente a ella, con una postura tensa y los ojos aún ensombrecidos por los acontecimientos del día anterior. La noche había pasado como un borrón, pero las firmes garantías de Linda de que buscarían justicia fueron suficientes para mantenerlo con los pies en la tierra. Ahora, a la clara luz del día, el peso de la batalla que se avecinaba se apoderó de él. Linda lo miró con expresión tranquila pero concentrada. Lo primero es lo primero, Jerry, dijo, sacando un bloc de notas. Necesito repasar todos los detalles contigo. Cuéntame exactamente qué pasó, desde el momento en que entraron hasta el momento en que te arrestaron. Empieza desde el principio, dijo Linda, deslizando un bloc de notas y un bolígrafo hacia Jerry. Escribe todo lo que no te sientas preparado para decir en voz alta. Quiero todos los detalles, desde el momento en que entraron hasta el momento en que te arrestaron. Jerry asintió, tragándose la amargura y la ira que le subían al pecho mientras repasaba mentalmente los terribles acontecimientos. Su voz era firme, pero con un matiz de frustración cuando empezó, vinieron diciendo que tenían un dato sobre algo ilegal en mi restaurante. Pensé que era solo una comprobación de rutina, así que los dejé entrar. Pero fueron directo a la cocina y empezaron a destrozarlo todo, a tirar cosas por todos lados como si no importara. Era como si estuvieran más interesados en hacer un desastre que en encontrar algo. Linda tomó notas rápidamente y su expresión se tensó cuando Jerry habló. ¿Y cuando intentaste enfrentarlos? Preguntó. Jerry respiró profundamente para tranquilizarse. Me dijeron que me quedara adelante, que ellos se encargarían de todo. Pero los oía desde atrás, destrozándolo todo. No podía quedarme ahí parado sin hacer nada, así que fui a la cocina. Actuaron como si todo fuera una especie de broma. El oficial Garner incluso dijo algo sobre asegurarse de que no estaba escondiendo nada. Les dije que se fueran si no encontraban nada. Ahí fue cuando se pusieron agresivos. Linda se movía furiosamente por la página mientras apretaba la mandíbula. ¿Y el fuego? Preguntó en voz baja. La voz de Jerry se convirtió en un susurro, cargada de emoción. No sé cómo empezó, Linda. Solo sé que en un momento estaban destrozando mi casa y, al siguiente, salía humo de mi cocina. Y se alejaban, riéndose. Luego, cuando los llamé, me arrestaron por alteración del orden público.
Linda cerró su cuaderno con un chasquido decidido y una mirada feroz. Tenemos suficiente para un caso sólido, Jerry. Daños por la pérdida de tu negocio, daños punitivos por acoso y, potencialmente, cargos criminales por el incendio si podemos demostrar que fueron negligentes o, peor aún, que fue deliberado. Los ojos de Jerry se abrieron ligeramente y un destello de esperanza se abrió paso entre su ira. Pero, ¿cómo? Son la policía. Nadie va a confiar más en mi palabra que en la de ellos. La expresión de Linda no vaciló. Ya hablé con algunos testigos que estaban en el lugar de los hechos. Están dispuestos a testificar. Algunos incluso grabaron imágenes con sus teléfonos. La mención de testigos provocó un alivio en Jerry. ¿La gente vio, de verdad vieron lo que pasó?, preguntó. Sí, confirmó Linda, con un tono firme pero decidido. Y me aseguraré de que sus voces sean escuchadas. Llevaremos esto a los tribunales, pero quiero hacer más que eso. No se trata solo de ti, Jerry. Se trata de hacer que Garner y Ensley rindan cuentas y asegurarnos de que los oficiales como ellos no puedan abusar de su poder sin consecuencias. Jerry sintió una oleada de gratitud hacia Linda, aunque sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Se reclinó y miró hacia la ventana. Afuera, el pueblo bullía en silencio, la gente no era consciente de la tormenta que se estaba formando bajo la superficie. Jerry se preguntó si lo apoyarían o verían su lucha como otro intento más de socavar a su fuerza policial, una excusa conveniente para ignorar los verdaderos problemas. La voz de Linda interrumpió sus pensamientos, ahora más suave. Jerry, tienes que estar preparado para que esto se ponga difícil. Vamos a enfrentarnos a la resistencia del departamento y de la gente de la comunidad que tal vez no te crea o que quiera que esto pase desapercibido. Pero si lo hacemos, lo haremos de la manera correcta. Estaré contigo en cada paso del camino. Jerry asintió lentamente y miró fijamente a la mujer con determinación. Lo entiendo, Linda. Estoy listo. No voy a dejar que se vayan de esto. Ella le dirigió una sonrisa tranquilizadora y le acercó un expediente por encima del escritorio. Bien. Ahora revisemos lo que tenemos. Quiero que esto se haga público y que los medios de comunicación se involucren. Cuantos más ojos haya en este caso, más difícil será para ellos tergiversar la historia. La gente necesita saber la verdad. Jerry miró el expediente, repleto de declaraciones, fotografías de los restos carbonizados de su restaurante y testimonios de testigos. Cada pieza parecía una armadura, algo que podía usar para protegerse de la tormenta que sabía que se avecinaba. Mientras Linda comenzaba a hacer llamadas a los medios, el teléfono de su escritorio sonó con una alerta de noticias. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Bueno, dijo, girando la pantalla hacia Jerry, parece que los oficiales ya están tratando de adelantarse a esto. A Jerry se le heló la sangre al leer el titular de un sitio de noticias local. Los agentes niegan las acusaciones en el incidente del restaurante, solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Debajo del titular había un video de Garner y Ensley de pie, juntos, vestidos de uniforme, con expresiones serenas y sombrías. Linda presionó el botón de reproducción y a Jerry se le revolvió el estómago cuando la voz de Garner llenó la sala. Esos rumores son completamente falsos, afirmó Garner con firmeza. Estábamos actuando en base a una información creíble, siguiendo el procedimiento estándar para garantizar la seguridad de la comunidad. Es lamentable que el público haya optado por malinterpretar nuestras acciones de esta manera. Pero no hicimos nada malo, dijo Garner, con un tono mesurado pero decidido. Se paró frente a la cámara con la tranquilidad de quien cree en sus propias palabras. Ciertamente no provocamos ningún incendio. Esa es una afirmación escandalosa. A su lado, Ensley asintió solemnemente, con expresión tranquila y profesional. Somos profesionales, dijo con voz firme. Nuestro deber es proteger y servir, y eso es exactamente lo que estábamos haciendo ese día.
Solo deseamos que todos lo vean y no intenten tergiversar la verdad. Jerry apretó los puños mientras observaba la entrevista y el pulso le latía con fuerza en los oídos. Están mintiendo, dijo con la voz cargada de furia. Están ahí de pie, sonriendo, mintiéndole a todo el mundo como si nada, ¿un consejo creíble? Esa fue solo su excusa para destrozar mi restaurante. La expresión de Linda era sombría mientras se reclinaba en su silla. Esto es exactamente lo que esperábamos, dijo. Están tratando de presentarse como oficiales responsables que solo estaban haciendo su trabajo. Saben que es su palabra contra la de ustedes y están apostando a que el público confíe en ellos debido a esos uniformes. Jerry dejó escapar un suspiro tembloroso, mientras su rabia salía a la superficie. No les importa en absoluto, ¿verdad? Creen que se saldrán con la suya, como si fuera un día más de trabajo. Y sonríen mientras lo hacen, haciéndome ver como si yo fuera el que está equivocado. Linda le puso una mano firme en el hombro. Lo sé, Jerry. Sé lo frustrante que es. Pero recuerda, tenemos pruebas. ¿Tenemos testigos que vieron lo que pasó y están dispuestos a testificar esta entrevista? Solo deja más claro que están tratando de encubrir lo que hicieron. Jerry apartó la mirada de la pantalla, con la mandíbula apretada. Sentía el peso de la injusticia en el corazón. Van a hacerme pasar por el malo, no, dijo. Van a manipular esto para que todos piensen que soy un tipo enojado que busca problemas. Los ojos de Linda se suavizaron. Tal vez algunas personas piensen eso, admitió. Pero no vamos a permitir que sus mentiras sean la única historia que la gente escuche. Nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz. Esta entrevista puede enfurecerlos, pero al final, solo fortalecerá nuestro caso. La gente los descubrirá. Cogió el teléfono con determinación en el rostro. Voy a llamar a un periodista que conozco del periódico local, alguien que no tiene miedo de abordar historias controvertidas. Concertaremos una entrevista y daremos a conocer tu versión. La gente necesita entender lo que pasó. Necesitan ver los rostros detrás de esta injusticia. A Jerry se le encogió el pecho. La idea de exponerse, de exponer al mundo esa herida abierta, lo intimidaba. Pero cuando vio la mirada firme de Linda, sintió una chispa de fuerza. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de defenderse a sí mismo y a otros que habían sido silenciados. En cuestión de horas se publicó el primer artículo, cuyo titular era contundente y condenatorio: el dueño de un negocio local acusa a los agentes de acoso e incendio provocado, una lucha por la justicia. El artículo relataba la experiencia de Jerry con gran detalle, enmarcando sus palabras con citas de testigos que habían visto cómo se desarrollaban los hechos. Acompañaba la historia una foto de Jerry de pie frente a las ruinas humeantes de su restaurante, una imagen cruda que contrastaba marcadamente con la negación serena de los agentes. A medida que transcurría el día, la historia se difundió rápidamente. El teléfono de Jerry no dejaba de vibrar con mensajes, algunos de personas de las que no había tenido noticias en años, otros de desconocidos conmovidos por su historia. Las conversaciones se iniciaron en toda la ciudad, en cafeterías, lugares de trabajo y hogares. Por primera vez, Jerry sintió que el peso de su silencio se aliviaba. Pero no todos lo apoyaron. Los foros en línea y las redes sociales estallaron en acalorados debates. Mientras muchos decían que Jerry era valiente, otros lo acusaban de difamar a la policía. Algunos dudaban de su historia y lo calificaban de mentiroso o algo peor. Cada comentario cruel le hacía encoger el estómago, pero Linda le recordaba que debía mantener la concentración. «Quieren que reacciones, Jerry», dijo con firmeza. «Quieren que te enfades, que pierdas la compostura. Mantén la calma. Deja que los hechos hablen por sí solos. Tenemos pruebas suficientes para llevar esto a los tribunales. Vamos a asegurarnos de que la verdad salga a la luz». A medida que se acercaba la fecha del juicio, Linda trabajó incansablemente. Recopiló pruebas, preparó testigos y coordinó con los partidarios que querían apoyar a Jerry.
Un pequeño pero creciente grupo de habitantes del pueblo comenzó a presentarse a las audiencias, sosteniendo carteles y permaneciendo en protesta silenciosa. Su presencia era un símbolo de apoyo y solidaridad, un recordatorio de que Jerry no estaba solo. Una noche, mientras se preparaban para el juicio, Linda miró a Jerry. Su voz era firme pero con un matiz de urgencia. «Esto va a ser difícil», dijo. «Esto será difícil», dijo Linda, con voz firme pero seria. «Intentarán desacreditarte, hacerte parecer irracional o enfadado. Pero necesito que recuerdes por qué estamos haciendo esto. No solo por ti, sino por todos los que han tenido miedo de alzar la voz. Les estás dando voz, Jerry». Jerry asintió y respiró profundamente. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero era una carga que estaba dispuesto a soportar. Los recuerdos de su restaurante y el sonido de la risa de su hija mientras lo ayudaba a preparar todo llenaron su mente. Ese sueño, su alegría y todo por lo que había trabajado alimentaron su determinación. Esta era su lucha y ya no estaba solo. A medida que se acercaban al juzgado el primer día del juicio, Jerry sintió que una determinación serena lo invadía. Miró a los partidarios reunidos afuera, personas de todas las razas y condiciones sociales que se unían en solidaridad. Linda le hizo un gesto con la cabeza y juntos avanzaron, listos para enfrentar lo que viniera después. Los oficiales habían calculado mal. Su arrogancia les había hecho creer que Jerry se quedaría callado, se acobardaría y se marcharía. Pero estaban equivocados. Jerry estaba dispuesto a luchar y no iba a dejar que ganaran. Dentro de la sala del tribunal, los murmullos bajos llenaban el aire mientras la gente entraba y miraba hacia el frente. Jerry se sentó al lado de Linda, agarrando el borde de la mesa con fuerza. Respiró profundamente, calmando sus nervios mientras el peso de la mirada de la sala lo presionaba. Esto no era solo por él, era por su hija, su comunidad y todos los que habían sido agraviados pero no habían tenido la oportunidad de hablar. Linda se inclinó hacia adelante, con un tono tranquilo pero firme. «Recuerda, Jerry, mantén la calma. Iremos paso a paso. Deja que ellos caven sus propios agujeros». Jerry asintió y miró a su alrededor. Al otro lado de la sala, los oficiales Garner y Ensley estaban sentados a su mesa, con expresiones serenas y confiadas. Habían desaparecido las muecas y sonrisas de desprecio que había visto en el restaurante. En su lugar, lucían la fachada pulida de los agentes de la ley respetables, una apariencia cuidadosamente diseñada para proyectar inocencia. Jerry apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener una expresión neutral. El juez entró en la sala y los murmullos se fueron apagando a medida que todos se levantaban. El juicio comenzó y el fiscal no perdió tiempo en presentar el caso al jurado. Con serena precisión, expusieron los cargos contra los agentes: acoso, destrucción de la propiedad y negligencia. Cada palabra pintaba una vívida imagen de la terrible experiencia que había padecido Jerry. Cuando llegó el turno de Linda para dar su declaración inicial, dio un paso adelante con voz clara y autoritaria. «Este caso no se trata solo de la destrucción de un negocio», comenzó, mientras su mirada recorría al jurado. «Se trata de abuso de poder. Se trata de dos oficiales que decidieron que podían ignorar los derechos y la dignidad de un hombre trabajador porque asumieron que nadie los haría responsables. Hoy estamos aquí para demostrar que esa suposición es errónea». Jerry se sintió orgulloso cuando Linda habló. Sus palabras resonaron en la sala, poderosas e inquebrantables. Ella lo miró brevemente y asintió levemente en señal de aliento antes de regresar a su asiento. El juicio pasó a la primera ronda de testimonios. El fiscal llamó a Jerry al estrado como primer testigo. Se agarró con fuerza a los bordes de la silla mientras se enfrentaba al juez, al jurado y, por último, a Garner y Ensley. Jerry se tranquilizó sacando fuerzas de la presencia de Linda y sabiendo que estaba allí para decir la verdad. «Señor Coleman», comenzó el fiscal, ¿puede decirnos qué sucedió el día del incidente? Jerry relató los hechos con calma y precisión,
aunque el peso de sus palabras transmitía el dolor y la ira que aún sentía. Describió cómo los agentes habían irrumpido en su restaurante con el pretexto de actuar en respuesta a una denuncia, cómo habían destrozado su cocina y, finalmente, cómo había visto cómo su medio de vida se incendiaba mientras ellos se alejaban riendo. Su tono se mantuvo firme, su voz inquebrantable, aunque la ira latente persistía bajo la superficie. «¿Y cuando usted los confrontó, cuál fue su respuesta?», preguntó el fiscal inclinándose ligeramente hacia adelante. «Me dijeron que no me entrometiera», respondió Jerry con voz tensa. «No querían que estuviera allí, no querían que viera lo que estaban haciendo. Y cuando finalmente fui a ver, estaban destrozando mi cocina. Luego, simplemente se fueron». El incendio comenzó justo después de eso. El jurado escuchó atentamente, con expresión solemne. Jerry no sabía aún si le creían, pero al menos le estaban prestando atención. Eso era más de lo que se había atrevido a esperar. El fiscal pasó a la siguiente prueba, imágenes grabadas por transeúntes. Linda había preparado a Jerry para ese momento, advirtiéndole que volver a ver la destrucción podría ser difícil. Las imágenes no eran perfectas, solo captaban fragmentos de lo que había sucedido. Pero mientras el fiscal se preparaba para reproducir los clips, Jerry sintió una oleada de esperanza. El video, aunque tembloroso, mostraba una imagen clara de Coleman Steiner mientras las llamas comenzaban a consumir el edificio. En primer plano, los oficiales Garner y Ensley estaban de pie a un lado, riendo y sonriendo. Sus voces burlonas resonaron en la sala del tribunal, rompiendo el pesado silencio. Un jadeo colectivo recorrió la sala cuando el video terminó. Jerry miró al jurado y notó que algunos miembros se movían incómodos y sus expresiones se tensaban. Al otro lado del pasillo, los rostros de Garner y Ensley permanecieron estoicos, pero Jerry captó un breve destello de preocupación en los ojos de Garner. Cuando el fiscal se sentó, fue el turno de la defensa. El abogado de Garner se puso de pie, con expresión serena mientras se acercaba al estrado. «Señor Coleman», empezó el abogado con tono mesurado pero ligeramente condescendiente, «¿no es cierto que se mostró hostil hacia los oficiales Garner y Ensley desde el momento en que entraron en su establecimiento?» Jerry se mantuvo firme y con voz firme. «No, no fui hostil. Estaba confundido. Y sí, me enojé cuando empezaron a destruir mi cocina. Pero nunca los amenacé ni traté de detenerlos hasta que quedó claro que no estaban allí para hacer una investigación real». El abogado asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras de Jerry. «Entonces, ¿estás diciendo que no tenían derecho a investigar después de recibir una pista creíble?» «Lo que digo es que no tenían por qué destruir mi restaurante para investigar un chivatazo», respondió Jerry, con un dejo de frustración en la voz. «No encontraron nada porque no había nada ilegal. No tenía ninguna razón para destrozar mi negocio». La sonrisa burlona del abogado se fue apagando a medida que se volvía hacia el jurado. «No es posible, señor Coleman, que el incendio fuera simplemente un accidente desafortunado, algo que sucedió después de que los oficiales se fueran y que no tuvo nada que ver con ellos». Jerry apretó la mandíbula. ¿Posible? Tal vez. Pero eran los únicos que estaban en la cocina. Y cuando se fueron, se rieron y se alejaron. No llamaron a nadie para avisar del incendio ni intentaron ayudar. La sonrisa burlona del abogado defensor se desvaneció levemente, aunque mantuvo su actitud serena. Caminó unos pasos, mirando al jurado antes de volverse hacia Jerry. «Señor Coleman, ¿no es cierto también que estaba frustrado, posiblemente incluso enojado, con los oficiales por interrumpir su trabajo, que, en el calor del momento, podría haber interpretado sus acciones injustamente?» Jerry miró fijamente al abogado y dijo con voz firme: «Me enojé porque destrozaron el trabajo de mi vida sin ningún motivo. Porque me trataron como si fuera un criminal antes de siquiera cruzar la puerta. Sé lo que vi y sé lo que hicieron». El abogado defensor continuó con preguntas similares, cada una de ellas intentando sutilmente retratar a Jerry como irracional, hostil o paranoico.
Pero Jerry se negó a dejarse intimidar por sus tácticas. Respondió a cada pregunta con claridad y calma, manteniéndose firme. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora, y sabía que la verdad estaba de su lado. Cuando la defensa finalmente terminó el interrogatorio, Jerry regresó a su asiento junto a Linda. Ella le hizo un pequeño gesto con la cabeza, con expresión firme y tranquilizadora. El juicio continuó con los testimonios de los testigos. Varias personas que habían estado ese día fuera del restaurante Coleman's Diner subieron al estrado. Cada una de ellas confirmó partes de la historia de Jerry, las risas que habían oído, las actitudes desdeñosas de los agentes y el momento en que Jerry fue arrestado mientras su restaurante se quemaba. Cada nueva voz fortaleció el caso de Jerry, reconstruyendo un cuadro de lo que había sucedido, pieza por pieza dolorosa. Finalmente, llegó el turno de los oficiales para testificar. Garner subió al estrado primero, con su rostro como una máscara de profesionalismo. Recibimos un aviso sobre una posible actividad ilegal en el establecimiento del señor Coleman, comenzó, con voz tranquila y firme. Seguimos el protocolo, realizamos una inspección estándar y nos fuimos cuando no encontramos nada sospechoso. Cualquier sugerencia de que nosotros provocamos el incendio es completamente falsa. El abogado de Garner le hizo una serie de preguntas capciosas, cada una de ellas diseñada para presentarlo como un oficial responsable y respetuoso de la ley. Las respuestas de Garner fueron precisas y su tono controlado. De vez en cuando, miraba al jurado con una mirada de pesar mesurado, como si estuviera entristecido por el malentendido. Luego fue el turno de Linda. Cuando se levantó, Jerry vio cómo la actitud cuidadosamente elaborada de Garner vacilaba levemente bajo su mirada aguda y concentrada. Agente Garner, comenzó Linda con voz fría y deliberada, usted afirma que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Puede explicar por qué? ¿Puede explicar por qué las imágenes muestran que usted y el oficial Ensley se ríen mientras el negocio del señor Coleman se incendia? Preguntó Linda, con su voz cortando la tensa sala del tribunal. El rostro de Garner se contrajo y su fachada tranquila se desvaneció por un breve instante. No puedo controlar cómo se ven las cosas en un video granulado, respondió a la defensiva. Estábamos bromeando sobre algo que no tenía relación. Linda levantó una ceja. No tiene relación, entonces estás diciendo que fue solo una coincidencia que te estuvieras riendo en el momento exacto en que estaban destruyendo el restaurante del señor Coleman. Sí, respondió Garner con dureza, con un tono cada vez más defensivo. La gente interpreta las cosas como quiere verlas. Linda siguió insistiendo, sus preguntas se volvieron más agudas y cada una de ellas socavaba la compostura cuidadosamente construida de Garner. Resaltó las inconsistencias en su historia, llamando la atención sobre contradicciones sutiles que hacían tambalear su credibilidad. Al final de su interrogatorio, el rostro de Garner estaba enrojecido y sus respuestas se habían vuelto concisas y vacilantes. El testimonio de Ensley siguió un camino similar. Linda expuso metódicamente su frustración, su actitud desdeñosa y su renuencia a asumir la responsabilidad. Cuando Ensley dejó el estrado, las expresiones del jurado se habían endurecido, sus rostros sombríos ante lo que se estaba volviendo cada vez más claro. A medida que el día se acercaba a su fin, Jerry sintió una renovada sensación de esperanza. Los testimonios de los oficiales habían sido débiles y sus mentiras eran evidentes para cualquiera que prestara atención. El peso de la verdad parecía estar cambiando y el impulso se inclinaba hacia la justicia. Cuando el tribunal levantó la sesión, Linda se volvió hacia Jerry, con el rostro iluminado por una tranquila satisfacción. Estamos avanzando, Jerry, dijo. La verdad está saliendo a la luz y ellos están luchando por mantener sus mentiras en orden. Jerry asintió y una pequeña sonrisa rompió la tensión. Por primera vez en semanas, sintió una leve punzada de alivio. Aún no había terminado, pero la verdad estaba ganando terreno y él comenzaba a creer que la justicia finalmente podría estar a su alcance. Al día siguiente, Jerry se sentó de nuevo en la sala del tribunal, con las manos entrelazadas sobre el regazo.
Aunque el progreso del día anterior había sido alentador, sabía que la lucha no había terminado. La defensa había trabajado duro para desacreditarlo, pintándolo como un empresario enojado que buscaba causar problemas. Pero Linda se mantuvo firme y Jerry sintió una nueva determinación dentro de sí mismo, una determinación de la que no sabía que era capaz. Cuando el juez entró en la sala, Linda se inclinó hacia Jerry y una sutil emoción brilló en sus ojos. «Tenemos un nuevo testigo», susurró. Alguien se presentó anoche después de ver la cobertura de las noticias. Jerry arqueó las cejas sorprendido. «¿Un nuevo testigo? ¿Quién?» La sonrisa de Linda se ensanchó. Una transeúnte que estaba en el drive-thru cuando Garner estaba adentro. Ella vio todo a través de la ventana. Una vez completados los trámites, Linda se puso de pie y pidió permiso para llamar al testigo. La defensa intercambió miradas nerviosas, claramente desprevenida ante este inesperado acontecimiento. El juez asintió y Lydia Grant entró en la sala. Una mujer alta, de mirada firme y andar seguro, parecía ligeramente nerviosa pero resuelta mientras se acercaba al estrado. Después de prestar juramento, Linda comenzó a hacer preguntas, con un tono amable pero pausado. «Señorita Grant, gracias por acompañarnos hoy. ¿Podría decirnos dónde se encontraba el día del incidente en el restaurante del señor Coleman?» Lydia asintió con voz firme. «Estaba en el drive-thru, estacionada y esperando mi pedido. Vi al oficial Garner entrar solo al restaurante mientras el otro oficial se quedó afuera. Al principio no le di mucha importancia, pero podía ver todo a través de la ventana». Linda asintió y miró al jurado para asegurarse de que estuvieran atentos. ¿Vieron algo inusual mientras el oficial Garner estaba adentro? Lydia respiró profundamente y su expresión se volvió firme. Sí. Al principio, parecía que estaba moviendo cosas, tal vez inspeccionándolas. Pero después de un rato, lo vi manipulando bruscamente algunos equipos cerca de la estufa. Todavía salía algo de calor, pude ver vapor, así que supuse que todavía estaba encendida. Empujó cosas de un estante y fue entonces cuando vi chispas y humo. Un murmullo recorrió la sala del tribunal y Jerry sintió que se le aceleraba el pulso. Su corazón latía con fuerza con cada palabra. Esto era exactamente lo que había sospechado pero no había podido demostrar. Linda insistió, con voz tranquila pero intensa. Entonces, viste chispas y luego humo, ¿qué hizo el oficial Garner? Lydia entrecerró los ojos y su voz ganó fuerza. Pensé que se daría cuenta, el humo comenzó siendo pequeño, pero fue creciendo. Lo vi mirar hacia la puerta, casi como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego caminó hacia la entrada, pero antes de salir, miró hacia el humo y dijo, si pasa algo, no es mi problema. Un jadeo colectivo recorrió la sala y Jerry sintió una oleada de reivindicación. El peso de las palabras de Lydia era palpable y los rostros del jurado reflejaban una mezcla de conmoción e incredulidad. Simplemente me marché, dijo Lydia con firmeza, y su voz resonó en la sala. Otra oleada de conmoción se extendió por la sala y Jerry apretó las manos, sintiendo una oleada de ira y validación. Todo lo que había sentido, todo lo que había sabido, finalmente se estaba confirmando. La mirada de Linda se quedó fija en Lydia. ¿Y estás segura de lo que viste y oíste? Lydia asintió con énfasis. Sí, por supuesto. Incluso tomé una foto a través de la ventana. Simplemente sentí que estaba mal, la forma en que estaba actuando, como si no le importara el daño. Los ojos de Linda se iluminaron al oír la foto. Señoría, me gustaría presentar esta fotografía como prueba. El juez asintió y Linda le entregó la foto al secretario. Unos momentos después, la imagen se mostró en la pantalla de la sala del tribunal para el jurado. Mostraba una visión clara del oficial Garner dentro del restaurante, de pie cerca del equipo mientras el humo comenzaba a elevarse. Su postura era relajada, sin mostrar urgencia ni preocupación, incluso mientras el humo se elevaba a su alrededor. El abogado defensor se levantó de repente, con una expresión de preocupación controlada en su rostro.
Objeción, señoría. El testimonio de la señora Grant es especulativo. Ella no estaba dentro del restaurante y no podía conocer el contexto de las acciones del oficial Garner. El juez hizo una pausa, consideró la objeción y luego se volvió hacia Lydia. Señorita Grant, por favor, aclare, ¿escuchó alguna declaración directa del oficial Garner relacionada con el incendio? La mirada de Lydia permaneció firme. Sí. Lo oí decir, si pasa algo, no es mi problema. Se reía, como si fuera una broma para él. Y el humo se hacía más espeso a medida que se alejaba. El juez permitió que su testimonio se mantuviera y el abogado defensor se sentó, visiblemente desconcertado. Linda continuó, con un tono tranquilo pero directo, señorita Grant, gracias. Tengo una última pregunta, ¿por qué se presentó ahora? Lydia miró a Jerry y su expresión se suavizó con simpatía. Tenía miedo de hablar porque sé lo poderoso que es el departamento de policía en esta ciudad. Pero no podía quedarme sentada y ver cómo lo perdía todo cuando sabía lo que realmente había sucedido. El oficial Garner fue imprudente. Dio el humo pero se alejó. No es justo que el señor Coleman pague por lo que hizo el oficial Garner. Cuando Lydia se retiró, la sala permaneció en silencio, con el peso de su testimonio flotando en el aire. Linda miró a Jerry y le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Tenían la prueba que necesitaban. La defensa se apresuró a recuperarse y llamó a Garner de nuevo al estrado para intentar controlar el daño. El rostro de Garner estaba tenso y su compostura se vio visiblemente alterada cuando se enfrentó nuevamente al jurado. Agente Garner, empezó a decir el abogado defensor con tono urgente, ¿puede explicarnos por qué la señora Grant podría haber malinterpretado sus acciones? Garner forzó una débil sonrisa, pero su voz sonó tensa. No sé por qué cree que vio eso. Solo estaba haciendo mi trabajo, inspeccionando como siempre. No tenía motivos para creer que hubiera riesgo de incendio y me fui cuando terminó la investigación. Pero la confianza en sus palabras había desaparecido. Los rostros del jurado eran duros, algunos visiblemente escépticos. Habían visto la foto, oído las palabras de Lydia y la explicación de Garner sonaba hueca en comparación. Cuando el juez pidió un receso, Jerry sintió una oleada de esperanza que no había sentido en semanas. El testimonio de Lydia había cambiado la balanza, revelando la negligencia de Garner de una manera que nadie podía ignorar. Cuando Jerry y Linda salieron de la sala del tribunal para un breve descanso, él se volvió hacia ella y una leve sonrisa rompió la tensión. ¿Crees que es suficiente? Preguntó con voz llena de cauteloso optimismo. Linda asintió con firmeza. Es más que suficiente. Pueden intentar distorsionar la historia, pero la verdad ya está a la vista y les resultará cada vez más difícil ocultarla. Por primera vez, Jerry se permitió creer que la justicia finalmente podría estar a su alcance. Mientras se preparaban para regresar a la sala del tribunal, sintió una fuerza renovada. Esta lucha ya no era solo suya, era una lucha por todas las personas que habían sido agraviadas y merecían ver la verdad salir a la luz. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juicio llegaba a sus alegatos finales. La declaración final de Linda fue contundente y pintó un cuadro vívido de las acciones imprudentes de Garner y la complicidad voluntaria de Ensley. Esos oficiales, que juraron proteger y servir, no cumplieron con su deber, dijo Linda con voz firme al dirigirse al jurado. Mostraron una indiferencia temeraria, dejando que el sustento de un hombre se quemara. No solo le fallaron a Jerry Coleman, sino que lo dañaron activamente, riéndose mientras se alejaban de la destrucción que causaron. Hoy, ustedes tienen la oportunidad de hacerlos responsables. La defensa, en sus alegatos finales, intentó restar importancia a las acciones de los agentes. Pintaron el incendio como un accidente desafortunado y a Jerry como un empresario enojado que buscaba a alguien a quien culpar. Pero las pruebas, las imágenes, la foto y el testimonio de Lydia hablaban más fuerte que sus palabras cuidadosamente elaboradas. El peso de la verdad era innegable.
simplemente se fue. Las palabras de Lidia se quedaron en el tribunal, seguidas de otra oleada de conmoción. Jerry apretó las manos con fuerza, sintiendo una oleada de ira y validación al mismo tiempo. Todo lo que había sentido y sospechado finalmente se estaba confirmando. La mirada de Linda no se apartó de Lidia. ¿Y estás segura de lo que viste y oíste?, preguntó. Sí, por supuesto, respondió Lidia con firmeza y voz firme. Incluso tomé una foto a través de la ventana. Me pareció mal la forma en que estaba actuando, como si no le importara el daño. Los ojos de Linda se iluminaron al oír la foto. Señoría, me gustaría presentar esta fotografía como prueba. El juez asintió y Linda le entregó la foto al secretario. Unos momentos después, se mostró al jurado. La imagen captó una vista clara del oficial Garner de pie dentro del restaurante cerca del equipo, mientras el humo comenzaba a elevarse a su alrededor. Su postura era relajada y no mostraba preocupación ni urgencia a pesar de la situación. El abogado defensor se levantó de repente, con un rostro cuidadosamente neutral. Objeción, señoría. El testimonio de la señora Grant es especulativo. Ella no estaba dentro del restaurante y no podía conocer el contexto de las acciones del oficial Garner. El juez lo pensó brevemente antes de volverse hacia Lidia. Señorita Grant, por favor, aclare, ¿escuchó alguna declaración directa del oficial Garner relacionada con el incendio? Sí, respondió Lidia con seguridad. Le oí decir, si pasa algo, no es mi problema. Se reía, como si todo fuera una broma para él. Y luego se alejó, mientras el humo se espesaba. El juez permitió que el testimonio de Lidia se mantuviera y el abogado defensor regresó a su asiento, visiblemente nervioso. Linda continuó, con un tono tranquilo pero directo. Señorita Grant, gracias. Tengo una última pregunta. ¿Por qué se presentó ahora? Lidia miró a Jerry y su expresión se suavizó con compasión. Tenía miedo de hablar porque sé lo poderoso que es el departamento de policía en esta ciudad. Pero no podía quedarme sentada y ver cómo lo perdía todo cuando sabía la verdad. El oficial Garner fue imprudente. Vio el humo y se fue. No es justo que el señor Coleman pague por lo que hizo el oficial Garner. Cuando Lidia se retiró, la sala quedó sumida en un profundo silencio. Linda se volvió hacia Jerry y le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Tenían lo que necesitaban. Cuando el jurado regresó después de deliberar, la sala contuvo la respiración. Jerry estaba sentado junto a Linda, con el corazón acelerado. El juicio se había convertido en algo más que su restaurante, era una lucha por la justicia, la dignidad y la rendición de cuentas. Cada minuto de espera parecía una eternidad. Finalmente, el presidente se puso de pie para pronunciar el veredicto. En el caso del oficial Richard Garner, encontramos al acusado culpable de negligencia grave, mala conducta y puesta en peligro imprudentemente a otros. Jerry exhaló con fuerza y sintió una oleada de alivio. Pero había más. En el caso del oficial Chad Ensley, encontramos al acusado culpable de complicidad en mala conducta y de negligencia temeraria en el cumplimiento del deber. El peso se alivió aún más cuando Jerry asimiló las palabras que tanto anhelaba oír, ambos oficiales eran culpables. Miró a Linda, quien asintió con la cabeza. El juez se aclaró la garganta y se dirigió a los acusados con tono severo. Sus acciones demostraron un claro abuso de poder, una falta grave y un desprecio temerario por la vida y el sustento humanos. Como agentes de la ley, ustedes tenían el deber no solo de hacer cumplir la ley, sino de defenderla con integridad y cuidado. No cumplieron con ese deber y las consecuencias son claras. Dirigiéndose a Garner, el juez continuó, agente Garner, se le condena a 3 años de prisión por negligencia grave y conducta imprudente, con derecho a libertad condicional después de 2 años. El rostro de Garner decayó, y su actitud petulante fue reemplazada por conmoción y enojo. El juez se dirigió entonces a Ensley,
Agente Ensley, si bien usted no fue directamente responsable de iniciar el incendio, se mantuvo al margen y permitió las acciones imprudentes de su colega. Por su papel, se le condena a 18 meses de prisión por complicidad e incumplimiento imprudente del deber, con derecho a libertad condicional después de 12 meses. El rostro de Ensley se puso pálido y su confianza se hizo añicos. Mientras los agentes salían de la sala del tribunal, una mezcla de aplausos y murmullos estalló entre la multitud que estaba afuera. Los periodistas se apresuraron a acercarse, ansiosos por capturar el momento. Jerry salió con Linda para enfrentarse a la multitud de simpatizantes, vecinos y miembros de la comunidad que lo habían apoyado. En el podio, Jerry respiró profundamente para tranquilizarse antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Este veredicto no devolverá mi restaurante y no borrará lo que pasó, comenzó con voz firme. Pero demuestra que nadie está por encima de la ley. Demuestra que quienes abusan del poder, quienes ignoran a las personas a las que se supone que deben servir, tendrán que rendir cuentas. Hoy no se trataba solo de mí, se trataba de todos los que alguna vez se sintieron impotentes. Se trataba de demostrar que la justicia es posible. La multitud estalló en aplausos y Jerry sintió un profundo alivio y orgullo. La lucha había sido larga y dolorosa, pero allí, de pie, sabía que había hecho lo correcto. Se había negado a permanecer en silencio, se había negado a permitir que la injusticia pasara desapercibida. Ahora, con la justicia hecha, se sentía listo para reconstruir. Unas semanas después, Jerry estaba sentado en la oficina de su agente de seguros, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el brazo de su sillón. Las últimas semanas habían sido un torbellino de procedimientos legales, atención de los medios y apoyo de la comunidad. Pero ahora se enfrentaba a un último paso antes de poder empezar a reconstruirse de verdad, la noticia de su reclamación al seguro. La puerta se abrió y su agente entró con una cálida sonrisa. Señor Coleman, tengo buenas noticias. Su reclamación fue revisada a fondo y, considerando las circunstancias y la decisión del tribunal, hemos aprobado un pago completo. Recibirá los fondos a fines de la semana. Jerry se sintió aliviado y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Gracias. Esto significa todo. Es mi oportunidad de volver a ponerme de pie. El agente asintió y le estrechó la mano. Ya ha pasado por bastante, señor Coleman. Nos alegra haber podido ayudar a solucionar las cosas. Al salir de la oficina, Jerry se sintió más ligero que en los últimos meses. El pago del seguro sería un paso crucial para la reconstrucción, pero al pensar en lo que le esperaba, sabía que todavía había una brecha entre lo que necesitaba y lo que podía permitirse. Al día siguiente, Jerry estaba sentado en una cafetería revisando sus notas para la reapertura cuando un hombre se acercó a su mesa. Su rostro era amistoso pero desconocido. Señor Coleman, preguntó, extendiendo la mano. Mi nombre es James Sinclair. Dirijo una fundación local que apoya a las pequeñas empresas. Jerry le estrechó la mano y asintió cortésmente. No estaba seguro de a dónde iba a parar. James sonrió cálidamente y se sentó frente a él. La comunidad se ha unido en torno a ti, y con razón. Luchaste por la justicia y ahora es el momento de que tu negocio vuelva a funcionar. Me gustaría ofrecerte una donación para ayudarte a reconstruirlo. Considéralo una subvención para cubrir los costos que el seguro no cubrió. A Jerry se le hizo un nudo en la garganta y una mezcla de sorpresa y gratitud lo inundó. No sé qué decir. Esto es más que generoso. Es lo mínimo que podemos hacer, respondió James. La gente como tú da esperanza a los demás. Queremos asegurarnos de que,